Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en este cuarto día del propedéutico en clave de género. Bien, hoy nos toca profundizar sobre los peligros del amor romántico y están con nosotras las personas orientadoras comunitarias. Nos acompaña la maestra Silvia Soltero Leal, la maestra Mara González Guinea, la maestra Lorena Gabriela de la Peña del Ángel y la doctora Adriana Raggi. Muchas gracias por estar con nosotras, con nosotros y con nosotres, y adelante. Muy buenos días, muy bienvenidos todos. Es para nosotras un gran placer poder estar con ustedes. Y hay temas de los que de repente desconocemos y vamos a ir aprendiendo juntos. Hoy nos toca hablar acerca de un concepto que puede resultar un poco extraño para algunos de nosotros, pero la maestra Lorena, la maestra Mara González y la doctora Raggi, con toda su experiencia, nos van a ayudar a entender un poco más acerca del amor romántico. Maestra Lorena, platíquenos por favor, ¿qué es el amor romántico? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes a todas las personas que estén viendo esta presentación y esta bienvenida. El tema del amor romántico es muy importante para poder analizar el tema de la violencia en pareja, de la violencia de género. Y pues bueno, vamos a presentar un acercamiento sobre este tema, ¿no? Me pregunta, ¿qué es? Pues para poder entenderlo, tendríamos que plantearnos estas dos preguntas, de saber cómo construimos nuestras afectividades en un sentido romántico, y afectos y también deseos. El deseo sexual también está vinculado a esto, porque hay una visión que puede ser algo con lo que nacemos, que tenemos de manera interna, pero a través de las distintas miradas, de los enfoques humanistas, de un enfoque de género, podemos aproximarnos a este tema entendiendo que hay todo un contexto cultural que nos ha ido llevando a amar, a aprender a amar, a aprender a relacionarnos con los otros de la forma que lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unas aproximaciones etimológicas, pero a mí me gustaría también compartir con mis compañeras cómo nosotros bajamos esa etimología que podemos aproximarnos, ¿no? Que tiene pues un fundamento desde el lenguaje en el sentido griego, ¿no? Tiene que ver con esta enamoramiento, después con una pasión amorosa, que está basada en 4 elementos: la idealización, de acuerdo a este sentido grecolatino, la erotización de la otra persona, un deseo de intimidad y una expectativa, que de alguna manera es una proyección de cómo somos nosotros con las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, esta definición es la hegemónica, la grecolatina, pero vamos a ver que a lo largo del tiempo esto, como una bola que rueda en el mundo, se va cargando de otros significados, y al momento que estamos ahorita, pues ya también podemos hablar de otros conceptos de amor. Pero pues adelante, colegas, ¿cómo lo definen, lo entienden ustedes? Creo que es muy importante pensar que el amor es una cuestión muy amplia, pero el amor romántico es una parte de, y el amor romántico es lo que nos socialmente nos enseñan que es el amor, en las películas, en las telenovelas, en los libros, ¿no? Pero existen muchas otras formas de amor, ¿no? Y el amor romántico tiene una cosa jerárquica también, que es muy importante que veamos, porque hay una jerarquía, es quién es más importante, qué relación es más importante. Es más importante la relación de pareja que la amistad. La relación de pareja se construye de ciertas formas que vamos a ir viendo aquí, ¿no? Esa relación que se construye, que se nos dice que es la más importante, genera jerarquías y genera ciertos problemas, muchos problemas en las relaciones entre todos, ¿no? No solo en las relaciones de pareja, sino genera violencia hacia afuera de las relaciones de pareja, hacia les amigues, la familia, etcétera. Y pues la pregunta que quizá todos nos estamos haciendo en este momento, ¿cómo
podemos reconocer estas relaciones de amor romántico? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que eso está sucediendo? Maestra Mara, doctora Ragui. Hay ciertas, son características y en parte tiene que ver con lo que comentaba Adriana. Nos vamos, más bien, desde mi punto de vista no es aprendiendo. Se nos va imponiendo un modelo de amor, en este caso el amor romántico, a través de la escuela o a través de instituciones sociales como la escuela y a través de productos artísticos como la literatura, la pintura, el arte, el cine, etcétera. Se nos va imponiendo esta idea del amor. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Adelante. Yo, recolecté algunos a partir, no solo es tanto de la literatura como de lo social, espero que se vea, que se alcance a ver el texto, algunos rasgos que tiene el amor cortés, que es en la Edad Media, del amor romántico y del amor actual. El amor cortés es una manera, es por un lado una manera en que en la Edad Media se va a intentar educar a los hombres respecto a la violencia que llegan a ejercer con las mujeres, ¿sí? Y por el otro está basado o parte de una visión misógina de una tradición, ¿sí? Entonces hay ciertos rasgos que se van a enlistar y es dirigido básicamente al hombre. Hay ciertos rasgos que se van a estar manifestando o que el hombre, tanto en la literatura como en el mundo real, tiene, o en personajes de ficción, tiene que conducirse bajo esas características, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, tenemos cualquier acto del amante termina con el pensamiento de la amada, ¿no? Esa era la idea que se tenía. Otro, el verdadero amor o el verdadero amante, no haya nada bueno en lo que a su amada no le place. También va a estar la idea de los celos, ¿sí? El que no tiene celos no ama, no es verdadero amor, ¿sí? Son una lista que seleccioné los aspectos más importantes y que iban a coincidir con la idea del amor actual, ¿no? De nuestro amor romántico, que es el más difundido, ¿sí? En estos elementos van a llegar hasta el romanticismo, los van a rescatar con ciertas matices, ¿sí? Por ejemplo, mientras en el amor cortés la amada es idealizada, o sea, no puedo estar con alguien que yo no me quiera casar, y es absorbido el amante por la imagen de la amada, o sea, hay una idealización de la amada. Por otro lado, en el romanticismo, el romántico se ama a sí mismo y eso va a ser la diferencia a través de la mujer, ¿sí? Van a ser como diferencias, pero son rasgos constantes, que hay algunos rasgos que son muy constantes. Y en la idea actual del amor están estos elementos del amor cortés y del amor romántico, ¿sí? Que nos van a llegar y de hecho van a venir desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Uno, por ejemplo, mientras en el amor romántico va a intensificar el sentimiento y las emociones, también el amor romántico actual va también a vivir emociones muy intensas, ¿sí? Entonces va a haber una correspondencia. También vamos a tener la idea de los celos, ¿sí? Que viene del amor cortés, también va a estar en el amor romántico actual. Y también va a estar la idealización de la persona, ¿sí? Se va a idealizar esta persona. Son elementos, este es un listado de elementos, algunos, los del amor romántico, son los que los especialistas han identificado en nuestra idea actual del amor, ¿sí? Todos esos elementos, hay más, esta es una selección de algunos aspectos, y estos elementos nos ayudarían a identificar si nuestra idea del amor participa, ¿sí? La idea personal del amor participa de esta idea del amor romántico, ¿sí? Esto, eso desde mi punto de vista, Silvia. Quizás mis compañeras tengan algo que agregar. Dejo de compartir pantalla. Está súper interesante porque de repente nos empiezan a surgir un montón de ideas entrecruzadas, ¿no? Porque siempre nos han dicho
que es muy romántico, que te traigan flores, que se espera un romance y de repente la palabra nos resuena de maneras muy extrañas. Maestra Lorena, ¿cuáles son los problemas o las situaciones que debemos cuidarnos cuando hablamos de este amor romántico? Sí, gracias. Bueno, pues este tema es un tema que, como bien lo comenta maestra Silvia, lo hemos pensado desde un sentido siempre positivo, como la emoción más maravillosa del mundo y menos dañina, ¿no? La idea es que el amor nos va a salvar, pero pues esta fundamentación del amor romántico, como bien lo vemos, sí tiene una historia, ¿no? O sea, en Fedro podemos hablar también en Grecia y muchas fuentes, pero lo que tenemos que estar identificando es justamente la idea de que somos personas incompletas y que en este sentido del amor romántico alguien nos tiene que complementar, no solamente emocionalmente, físicamente, psicológicamente, ¿no? Por eso siempre se piensa que hay una complementariedad entre sexos, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que hace? Fortalecer estereotipos de género. Por eso desde el aspecto de los feminismos, de los estudios de género, se pone mucha atención en este tema, ¿no? Porque pues las mujeres tienen que tener ciertas características atadas a estereotipos para poder cumplir estas visiones del amor romántico y al mismo tiempo la masculinidad de los hombres, ¿no? Entonces, el amor parece que es la base de nuestra felicidad. Y sin ese amor, por más éxito profesional o de cualquier tipo, estaríamos incompletas, ¿no? Y para poder perseguir ese amor, para poder alcanzar esa última felicidad, se permiten muchos maltratos en el camino, porque en esa visión de que el amor todo lo puede y de que el amor duele, pues se permiten muchas cosas y esos son estos aspectos, ¿no? Y también otro que es muy fuerte es la idea de que el amor se gana. Esa insistencia que le enseñan, con la que formamos a los niños, ¿no? De que conquístala, puedes lograr conquistarla, ¿no? Como si eso se pudiera ganar, pues después se puede convertir en una forma de enseñarles a los niños o a los hombres a acosar. Entonces es un tema que tenemos que estar mirando. Sí, doctora, no sé si quieres agregar algo, maestra. Pues justo pensando en la violencia de género y esta idea de la complementariedad de los sexos que existe desde hace mucho, es esta idea que nos construye como binarios y ahí hay una violencia muy grande hacia nosotros y en la sociedad. Cuando nos dicen tienes que ser de una u otra forma y nadie que esté en medio está en ese lugar y nadie que esté en medio en otros lugares, de otras formas de pensar, tienen derecho, por ejemplo, al amor, ¿no? Y entonces eso nos hace sumamente violentos. Voy a pasar la siguiente diapositiva. Bueno, no sé si... No, adelante, doctora, adelante. Bueno, justo hablando del amor romántico y bueno, yo les quería compartir esta novela de Cumbres Borrascosas, no sé si la conocen, si no, hay que conocerla. Es una novela que nos describe el amor romántico en muchas situaciones, qué sucede en el siglo XIX con las mujeres después de las revoluciones, de la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa y muchas otras. Lo que sucede es que se inventa y sucede la ciudadanía, ¿no? Y entonces la ciudadanía se crea con la idea de que todos los hombres tienen los mismos derechos y ahí vamos. ¿Quiénes tienen esos derechos? El hombre blanco propietario, nadie más, ¿no? Ahí ya se genera una discriminación y lo que sucede es que las mujeres dejan de tener derechos, ¿no? Y tienen mucho menos posibilidades de un desarrollo social ante los hombres. Y entonces, una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, para tener una ciudadanía, las mujeres tienen que casarse. Si no se casan, no tienen derecho a nada, ¿no? No tienen derecho a una propiedad, no tienen derecho a muchas cosas. Entonces, lo que describe esta novela es muy interesante, que nos la han presentado históricamente como una novela de amor. La novela de amor, han hecho miles de películas donde, claro, no pasan, la novela es mucho más compleja que lo que sucede en las películas, porque en realidad esta escritora, Emily Brontë,
dentro de esa historia de amor que está describiendo, nos está contando lo que realmente sucede con las mujeres, y lo que ella nos dice que sucede es una violencia absoluta, ¿no? Ellas no tienen derecho, y compensar en el amor romántico en que se casan, ¿no? Y por eso cuando nos presentan en las películas o nos cuentan de esta novela, dicen, no, es que es el amor absoluto, y ella está enamoradísima, y hay varias historias de amor ahí, efectivamente, pero en el fondo nos está diciendo, observen la violencia que sucede con el amor romántico. Como una persona que no tiene derechos y la única forma de la que los puede tener es casándose, está atada a muchas cosas, a muchas violencias y a muchas incapacidades de generar para sí misma un espacio de libertad y de trabajo y de felicidad, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de la felicidad, esa es otra cuestión también violenta que era del siglo XIX, pero lo vamos a dejar así por hoy. Y realmente, porque si nos ponemos a entender el periodo romántico, esta parte del siglo XIX, es un periodo muy trágico. Y como todos los periodos de posguerra, nos deja esta sensación del sufrimiento y de la nostalgia y de la agonía que se traspasa a las relaciones, ¿no? Entonces, esa letargo y sufrimiento, esa desgarro emocional que se debe de presentar por parte de los integrantes de la relación o de la pareja, pues nos viene desde entonces. Maestra Mara, de este contexto histórico que la doctora y tú nos están obsequiando, ¿cómo llegamos de ese pasado histórico a la actualidad? ¿Qué es el amor romántico hoy en día? Es una construcción social, pero desde mi punto de vista es una construcción impuesta, ¿sí? Y va a tener ciertos rasgos. Vamos a tener, nuestra idea del amor actual va a tener una combinación tanto de los afectos, que creo que ya lo había comentado arriba Lorena, de estos tres componentes, ¿no? El matrimonio, el sexo y el afecto, ¿no? Van a ser esta combinación de estos tres elementos, que no era así en el pasado, todavía hasta el 19, el periodo justo del que están hablando, todavía estaba el matrimonio, no tenía que ver con el amor o con el sexo, sí eran contratos para alianzas familiares. Después del 19 va a tener esta idea, va a tener estos tres componentes, ¿sí? Y sí, como decías, van a estar esta convivencia, pero va a ser vamos a ir arrastrando estos mitos o estas ideas del pasado, van a ir conservándose en algunos casos. Ya lo que los estudiosos dicen sobre el amor, las características que socialmente o han identificado en los individuos, en las parejas, ¿qué es lo que ellos ven? Es por un lado, ya les decía, el idealizar, ¿sí? Prestar atención a cualquier señal de altibajos en el interés del amor en la otra persona, pensar todo el tiempo en la otra persona, dejar hasta de comer, de estudiar, de dormir, por estar esperando el momento en que del encuentro con mi pareja, ¿sí? Y por otro lado, en esta idea voy a depender totalmente, o sea, yo hago cosas o cambio mi vida para atender a las necesidades del otro, postergo mis propias aspiraciones, ¿no? Entonces, en esta idea que se ha construido y se nos ha impuesto, está nos va a estar presente en esta idea social, en esta construcción social que es, digamos, el amor, ¿sí? Y el amor romántico. Sí, Silvia, espero responder a tu pregunta, Silvia. Es muy claro. Y maestra Lorena, sí, además de estos constructos sociales que nos menciona la maestra Mara,
¿Cómo lo vemos hoy en día? ¿Qué sucede en nuestra cultura contemporánea? Pues en esta generación, en estas generaciones de jóvenes a quienes estamos también dirigiendo este espacio, esta conversación, creo que es más fácil que puedan reconocer algunos rasgos de este amor romántico. Sin embargo, pues seguimos, como bien lo comentaba la maestra Mara, invadidos por todo un contexto que nos sigue refrendando pues formas de amar, ¿no? Y esto lo vemos desde nuestras infancias, como en la cuestión de los cuentos de hadas, que muchos de ellos tienen pues un nacimiento también en el romanticismo, en el 19, donde nos manejan dos personalidades, ¿no? de esta relación amorosa, ¿no? Por un lado, el sujeto masculino que va a encontrar y a darle la libertad a luchar contra dragones, contra lo que sea, porque va a ser muy fuerte, muy hábil, muy inteligente, o sea, todas las características que tendría que tener o que completar un niño para poder lograr y conquistar a una mujer. Y en este sentido, la figura de la mujer, de la niña, que es princesa, pues está vinculada justamente a ser pasivas, pero ser deseables, ser bellas. Entonces, el inculcar a las niñas desde muy chiquitas que uno de los atributos más importantes que tienen que tener para poder ser exitosas en esta sociedad, y como lo decía la doctora, el éxito tiene que ver, o la felicidad, con que cumplas esta serie de características, es ser deseable y ser bella, pero además ser bella en un canon específico, ¿no? Que sigue permeando muchísimo en la cultura actual, ¿no? Que siempre se nos deja esta idea de que va a venir alguien a salvarnos, a rescatarnos, a cambiar o mejorar nuestra condición y nuestra realidad, y genera esta idea de la dependencia del otro para alcanzar el éxito o la meta, ¿no? Tanto la parte masculina al vencer al dragón, llámese metafóricamente, para alcanzar el éxito, como el de la parte femenina, de tener estos atributos que la conviertan en algo deseable para alcanzar el mérito de pues el ser rescatada o el ser llevada a otro nivel, ¿no? Doctora, cuéntanos, ¿tú qué piensas de esto? Doctora Diana, tú misma. Ya, perdón, pensé que Lorena iba a hablar porque comentó ahí algo, pero pues yo creo que justo hablando del dragón y de las formas también, o sea, el amor romántico violenta no solo a la feminidad, sino a la masculinidad, porque precisamente es una violencia de crear masculinidad y feminidad, ¿no? O sea, de meternos en un molde en el que no tenemos por qué estar, y cuando estamos en ese molde se genera violencia, ¿no? Porque entonces se supone que las mujeres debemos atenernos a que alguien se quiera casar con nosotros, etcétera, etcétera, y los hombres tienen que actuar de una forma, y esa forma tiene que ver con, decían, como con el matar el dragón, con mantener a la familia, con ser masculinos, ¿no? Y actuar la masculinidad, y eso implica violencia, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando los hombres no quieren entrar en esas formas violentas de comportarse en las relaciones, en la vida, son violentados por la sociedad, ¿no? Y entonces es una violencia para todos, ¿no? Es una violencia que nos implica estar encerrados en cajitas y no saber hacia dónde movernos. Y cuando nos salimos, sacamos una manita de la cajita y decimos, no queremos estar ahí, somos juzgados, somos maltratados, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión sumamente violenta. Claro, porque de repente pensamos solamente en una parte de la relación, pero la parte masculina también es muy agredida, ¿no? Se le ponen sobrenombres cuando no cumple con ese papel del dominio y de la masculinidad. Maestra Lorena, ¿cómo podemos visualizar eso? ¿Alguna forma de entenderlo? Un ejemplo. Pues tenemos una imagen aquí que igual cualquiera también de mis compañeras, si la ha visto, es una película que a mí me gustó para vincularla con este tema, que se llama 500 días sin ella.
esta película habla justamente del drama amoroso de un joven que no logra su expectativa. Ya les estoy dando spoilers, lo siento mucho, aquí tengo que avisar, ¿no? Que está viviendo a lo largo de esa película, pues un amor no correspondido, ¿no? Pero no como él quiere, no es que ella no esté interesada en él. Entonces, por eso es bien importante saber que el amor romántico está basada en la idea de un espejo, de que nos amen como nosotros expectamos ser amados, ¿no? Y que esa otra persona desee lo mismo y lo que sería para todos, que es esta idea del matrimonio, ¿no? Que cuida a la mujer, y patrimonio que forja el sujeto masculino, ¿no? Entonces, como la idea del trabajo y todo eso, pues es secundaria para las mujeres, a lo mejor para que se compre un perfume, para que haga sus cosas, pero el sostén tendría que ser de la parte masculina, ¿no? Entonces, esta película me gusta mucho porque es juvenil, está muy en el lenguaje de esta juventud, y en esta escena, por ejemplo, él conoce a esta chica y a los dos les gusta la música de los Smiths, que también está hablando de un momento similar a lo que pasó en el romanticismo, pero en el siglo XX, en esta década de los años 80, que también se vivía una época de crisis, y en estas letras de muchas bandas musicales como en Manchester, como Joy Division, como los Smiths, pues encontramos esta música dramática, romántica, de una sociedad en crisis que se encuentra sola, ¿no? Entonces, al verla a ella, que le gustan los Smiths y a él también, hace una expectativa amorosa de un rescate de su soledad a través de la relación con la otra persona, ¿no? Entonces, es bien interesante y pues bueno, yo quiero ahí compartir un poquito. No sé si pueda poner la siguiente diapositiva, doctora, que pues aquí pues estamos hablando de lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que en esta película se pueden hablar de esos cimientos de la construcción del amor romántico, como bien lo decía la doctora, que es binaria, pero es importante decir que puede haber relaciones no binarias, es decir, parejas homosexuales, parejas diversas, que repliquen esta construcción del amor romántico. Porque a pesar de que sean dos personas del mismo sexo, hay momentos en que a una le cargan ciertos roles, ¿no? Y a la otra los otros, pero para seguir cumpliendo con esta visión codependiente del amor romántico y de subyugo, como lo habíamos hablado, ¿no? Creo que acabas de tocar una palabra que es fundamental para entender mucho de este amor romántico, en la codependencia, ¿no? Nos han vendido, ofrecido esta idea de el amor sufrido, el no puedo vivir sin la pareja, toda mi vida está construida alrededor de esa persona como un ideal del amor, y sin embargo, pues es una codependencia, ¿no? Y eso nos deja, ¿dónde? ¿Qué hacemos para evitar caer en este amor romántico? ¿Qué daños podemos sufrir si lo seguimos permitiendo? Me encantaría si podemos ir como cerrando nuestro tema, haciendo estas observaciones, comentarios de qué hacer, qué no hacer, qué situaciones podemos prever para no hacer un modo de vida. Maestra Mara. Yo pienso que lo que hay que hacer, bueno, que tenemos que revisar nuestra concepción de amor, hacer una introspección, ¿no?, de nosotros mismos y ver, bueno, vamos a quizás a descubrir que nuestra idea del amor corresponde con esta idea del amor romántico, ¿sí? Y que también hay aspectos y que en algunos casos pueden crearnos frustración porque no lo vamos a lograr, ¿sí? O sea, no lo vamos a alcanzar, ¿sí? Porque es un amor ideal, ¿sí? Entonces y nos vamos a frustrar. Entonces tendremos que hacer esta revisión y decir, bueno, esto sí es apropiado o esto no es apropiado, o quizás descartemos todos, ¿sí? Digamos, no, esta idea del amor no es la adecuada porque si vivo en una relación con celos, ¿sí?, bueno, voy a dar entrada a la violencia, ¿sí? Y esta va a ir
en aumento. Entonces, desde mi punto de vista es ver que esta idea del amor es un romántico, pues es tóxica, sí, es codependiente. Y entonces tenemos que reconstruir nuestra idea del amor. Sí, eso sería, Silvia. Que es realmente difícil porque no tenemos ese modelo a seguir, ¿no? Nos siguen dando el mismo modelo romántico en todos estos medios, pero no sé, doctora Raggi, maestra Lorena, ¿cómo podemos funcionar dentro de esto? ¿Qué hacer, qué evitar, cómo reconocernos dentro del amor romántico? Yo creo que lo que necesitamos es reconstruir la idea del amor, ¿no? O sea, el amor, esta idea idealizada del amor nos lleva a cuestiones violentas, pero en realidad el amor como un trabajo, porque el amor es un trabajo, es algo que se trabaja con amistades, con familia, con una pareja. El amor es un trabajo, no es algo regalado, no es algo maravilloso que viene de la inspiración y de un momento, sino es un trabajo de demostrar afecto, de trabajar con el afecto, de cuestionarnos a nosotros qué entendemos por relaciones de pareja. Por ejemplo, el pensar, como decía Mara, los celos es un problema de posesión. ¿Cuándo nos enseñaron que tener una relación con una pareja es poseer a la pareja, ¿no? Y los celos son gravísimos porque no solo es decir, tú tienes que hacer lo que yo diga para que yo esté bien, sino es yo no estoy bien si tú no haces lo que diga. Y entonces también ahí se vuelven las relaciones muy complicadas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar nuestra idea del amor y observar cómo cuando tenemos relaciones afectivas con la gente que está a nuestro alrededor, el espacio se libera de la violencia, ¿no? Y hay un goce de estar con una compañía, hay un goce de estar con alguien. Entonces tú construyes una relación de pareja o una relación de amistad que está basada en el respeto, pero también en el trabajo de saber que cada día hay que estar, hay que ser leal en cierta forma, hay que compartir, ¿no? Se vuelve un espacio de goce y creo que eso es lo que nos han enseñado, es que el amor es violento cuando en realidad debería ser un espacio de crecimiento, ¿no? Y eso habría que cambiarlo. Por supuesto, qué asertivo. Maestra Lorena. Sí, yo creo aquí también que si esto se mira desde el tema de género, porque es desde donde lo estamos viendo en esta clave, podemos ver que el amor, como lo vemos, tiene que ver con este poder, ¿no? Por eso hay una visión al patriarcado, a que hay relaciones desiguales, y por eso también tenemos que estar observando, como bien lo decía la doctora, no solo el amor romántico, digamos que es la manifestación tal vez que ahorita tenemos más visible de la que estamos hablando, pero hablar de nuestros afectos también tiene que ver con el tema de cómo nos interrelacionamos como sociedad en estas relaciones de jerarquía entre la familia y con el tema de los cuidados, porque a las mujeres se nos da ese tema de cuidado, cuidar a los hijos, cuidar al esposo, cuidar a los enfermos, porque nacimos para amar de forma natural, lo cual le está restando responsabilidades a los demás sujetos, tanto de cuidarse a ellos mismos, ¿no? Del autocuidado, como de cuidar a las demás personas. Entonces, sí es un tema estructural, no es fácil cambiar el amor de un momento a otro, sino es un tema de revisar. Y yo aquí nada más también decir que como productores, como creadores visuales, artistas y diseñadores, también es bien importante que estemos revisando los discursos visuales que estamos promoviendo para poder también visibilizar otras formas de amar, ¿no? O sea, no solamente para criticar, que estamos criticando el amor romántico, pero para también dar opciones y amarnos de manera diferente, y se puede amar desde otro lugar, ¿no? Desde una cultura de paz y no de violencia. Clarísimo, de verdad. Y pues ahora que estamos aprendiendo estas nuevas formas de vernos y de ver nuestro entorno, la invitación sería a hacer una pequeña introspección, ¿verdad? De quiénes somos y de dónde nos estamos colocando a nosotros mismos en esta sociedad, de cómo queremos, el lugar que queremos realmente ocupar en esta sociedad,
y por lo tanto poder entender qué nos gusta realmente, qué necesitamos realmente y qué pues quizá no sea tan conveniente, aunque los modelos culturales así nos lo hayan presentado, como esos celos de los que ustedes nos hablan, como ese sentido de la posesión, de que ahora eres parte de mi propiedad, de mis bienes, y yo debo controlarte, yo debo decirte qué es y qué no es. Y quizá una de las mayores retos sería empezar amándonos, cuidándonos y respetándonos primero como individuos, como personas, como seres humanos, y reflejarnos en un espejo diferente. Como yo me amo y me respeto, así quiero que la otra persona me ame y me respete. Entonces, sí ser un poquito más jueces de los tratos que de repente recibimos y que la sociedad debe de ir modificando, debe irnos enseñando nuevos caminos y debe también pues favorecer que nos empecemos a reflejar de una manera muy diferente. Yo agradezco infinito mis compañeras que son súper expertas en estas temáticas que nos permiten ir aprendiendo en el camino y que seguiremos, por supuesto, compartiendo con cada una de ustedes. Les agradecemos infinito, maestra Lorena, doctora Adriana, maestra Mara, muchas gracias por su experiencia. Dime, maestra. Una cosita nada más, pedirle a la doctora si nos puede poner la última diapositiva para refrendar el trabajo que nosotros hacemos como personas orientadoras y dejarles el contacto, porque pues pueden encontrarnos en los diferentes espacios de la facultad, pero en el contexto en el que estamos, pues también el correo electrónico es una muy buena herramienta para que ustedes puedan vincularse con nosotras y acercarnos a esta comunidad de la facultad. Y pues nosotros somos las personas orientadoras comunitarias y estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, personas orientadoras comunitarias de la Facultad de Artes y Diseño. De verdad, alumnas, alumnes se pueden acercar con ellas. Y bueno, muchas gracias por esta reflexión que nos dejan con un montón de trabajo, ¿no? Del cuidado propio y del amor propio, ¿no? Empezando por ahí y pues en la reflexión de cómo generamos nuestras relaciones afectivas. Muchas gracias, que tengan muy bonito resto de tarde y nos vemos mañana con las defensoras. Que estén muy bien. Gracias.